a todas las personas que nos sintonizan en la tarde de hoy. Bienvenidos a esta nueva etapa del programa Debate Sin Filtro. Es parte del contenido que el periódico El Vocero les ha preparado a ustedes como parte de nuestra cobertura ya en la carrera preelectoral. Mi nombre es Istra Pacheco. Les doy la más cordial bienvenida a todos y a todas. Vamos a estar transmitiendo este programa, como ya les dije, en vivo desde la redacción del Vocero todos los martes, el segundo y el cuarto martes de mes. Vamos a estar aquí con ustedes analizando los temas de actualidad. Tenemos aquí, les voy a presentar de inmediato a nuestro panel. Con ellos vamos a estar analizando los temas. Me acompañan aquí el abogado Hugo Rodríguez Díaz. Bienvenido. Buenas tardes, un placer estar aquí nuevamente en esta nueva etapa de Debatiendo Sin Filtro. Hugo es abogado y fue candidato a comisionado residente por el Partido Independentista Puertorriqueño. También nos acompaña Jorge Colbert. Saludos, Colbert. Un placer, buenas tardes a los compañeros y a los amigos que nos siguen a través de la página del Vocero. Colbert fue representante por el Partido Popular Democrático, fue secretario de prensa bajo la administración de Sila Calderón y más recientemente fue ayudante del presidente del Senado, José Luis Dalmau. También me acompaña Kenneth McClintock. Saludos. Un placer estar aquí con todos ustedes. Kenneth fue también presidente del Senado, quizás es uno de los momentos más convulsos, ¿verdad? Más o menos. Fui el número 13 por alguna razón. Exacto. Y también fue secretario de Estado. Sí, también. Sí. Bueno, pues, menos convulso. Menos convulso, definitivamente. Este va a ser nuestro panel. Nosotros vamos a estar discutiendo 3 temas en el día de hoy y les vamos a pedir a las personas que están sintonizándonos que si tienen alguna pregunta, si tienen algún comentario, lo pueden hacer a través de la plataforma del vocero.com, en nuestra página de Facebook con el hashtag Debate Sin Filtro, y en algún momento vamos a estar integrando sus preguntas y vamos a estar teniendo una conversación con ustedes también. Así es que, bueno, de inmediato vamos a comenzar con los temas. Me gustaría que habláramos sobre lo que fue nuestra portada en el día de hoy, una guerra en el Partido Popular Democrático en torno a la aprobación de las enmiendas al Código Electoral. Empecemos por decir que el Código Electoral fue una promesa, ¿verdad?, del Partido Popular, hacerles enmiendas luego de que en el cuatrienio pasado se aprobaran unos cambios, un nuevo Código Electoral. Ya entonces, finalmente, en el día de ayer, aprueban unas nuevas enmiendas, a pesar, con votos de representantes del Partido Popular, a pesar de que había un mandato de la Junta de Gobierno del Partido Popular para que hubiese otro tipo de negociaciones, ¿no? Me gustaría saber qué ustedes piensan de toda esta guerra, porque entonces se enfrentan el presidente de la Cámara, Rafael Tatito Hernández, y el presidente del partido, Jesús Manuel Ortiz. Hay entonces un encontronazo entre ellos. Hay quien dice que es quizás el peor momento para que el Partido Popular esté en este tipo de contienda al interior de la colectividad. Hugo. Bueno, el contexto de esto, como tú muy bien lo has puesto, es que se aprobó una reforma electoral en el año 2020, a escasos meses de las elecciones, con el cual ningún partido que no fuera el PNP quedó complacido. Y en ese momento se hizo como una promesa de campaña del Partido Popular que de llegar al poder iba a revertir ese código y que le iba a introducir cambios. Y aunque no llegan al poder ejecutivo, sí llegaron al poder legislativo y transcurrieron 3 años sin que esa promesa hubiese visto ninguna concreción. Se dan unas primarias, una elección especial en el Partido Popular para escoger su nuevo presidente y sale electo, aunque por exiguo margen, Jesús Manuel Ortiz. Y me parece a mí que él quiso imprimirle un sello a esa presidencia de que él iba a agarrar el toro por los cuernos de la reforma electoral y le iba a dar paso a esa promesa que hasta ese momento no se había visto cumplida. Inmediatamente inició unos esfuerzos, se reunió con varios partidos, se lograron unos consensos entre 3 partidos, no incluía al PNP, hace unos meses. Él tuvo la iniciativa de hacer esos acercamientos. Eso no tuvo mayor tracción porque se sabía que el gobernador no iba a darle paso a ese tipo de enmiendas. Y como subsiguiente paso, él dice, bueno, cualquier situación que tenga que ver con este tema,
tiene que estar involucrada la presidencia del partido porque esto es un asunto demasiado importante. Vuelvo a repetirte, creo yo como imprimiéndole un sello a su presidencia. Coincide en que es un asunto importante. En que es un asunto importante, por supuesto, pero además de salir airoso en ese issue, en esa controversia, no hay duda de que consolidaría el liderato de él como presidente del partido de cara a otra elección primarista que se avecina en ese partido, porque más de una persona ha mostrado interés en la candidatura a la presidencia. Y la elección que hubo fue para la presidencia, pero no para la candidatura a la gobernación. Aquí entonces se da que se emiten unas órdenes del partido diciendo eso mismo, cualquier situación relacionada a este tema, la presidencia es la que tiene la incumbencia. Y el presidente de la Cámara, que está acostumbrado a no seguir órdenes ni instrucciones de nadie, pues hizo lo que nos tiene acostumbrados, actuó por su cuenta, se alió al Partido Nuevo Progresista en la redacción, en el consenso entre esos dos partidos sobre unas enmiendas y por su cuenta lo aprobó. Ese es el tracto. Ahora se ha amenazado con sanciones y creo que no hay otra cosa detrás de esto que una lucha de poder, una lucha de liderato, un reto a los lideratos de cara a ver qué va a suceder. No digo yo en las elecciones, sino en ese liderato interno del PPD. Creo que es una lucha interna por ese liderato que todavía no ha echado raíces en ese partido. Bueno, hay que aclarar varios puntos. Primero, en efecto, en el programa de gobierno del Partido Popular hubo un compromiso en la elección del 2020 de derogar el código electoral y de, obviamente, simultáneamente aprobar una nueva ley. La realidad es que sí, el Partido Popular tiene un mayor número de miembros en ambos cuerpos legislativos, pero no tiene mayoría absoluta. Por consiguiente, de hecho, ningún partido tiene mayoría absoluta en este momento en ninguno de los dos cuerpos. Quiere decir que para aprobar una medida, una ley, necesita al menos dos partidos o más. O en el caso del senador, ni siquiera con Vargas Vidot solo, porque se quedaría corto por un voto. Y de hecho, si sumas los 5 partidos, de los 5 partidos, sacando al Partido Nuevo Progresista que controla la rama ejecutiva, aun si el Partido Popular quisiera aprobar una ley con el PIB, con Victoria Ciudadana y con el Proyecto de Dignidad, no tiene las 2/3 partes constitucionales para pasarle por encima el veto al gobernador. ¿Qué quiere decir eso? Que si usted quiere enmendar la ley, indudablemente necesita la firma del gobernador. Ese es el punto de partida real. Cuando comenzaron las conversaciones para octubre, noviembre del 2021 sobre posibles enmiendas, el Partido Popular, que fue el que dio el primer paso, se reunió con el PIB, con Victoria Ciudadana, con el Proyecto de Dignidad y con el Partido Nuevo Progresista. Se trabajaron algunas enmiendas, de hecho 35 puntos se acordaron. Había algunas propuestas del Partido Independentista, o básicamente de todo el mundo, que quería sobre todo regular el voto adelantado. Pero no hubo acuerdos en múltiples asuntos, particularmente porque los partidos emergentes y el Partido Independentista estaban pidiendo que se revocaran 2 decisiones del tribunal con relación a la participación en las diferentes oficinas de la comisión. Se establece un proyecto, que es el proyecto del Senado 909, se aprueba en el Senado, la Cámara lo detiene porque quiere hacer otra versión. Y finalmente todos sabemos dónde terminó esto. Cuando hay un cambio en la presidencia, Jesús Manuel Ortiz trae una versión similar al de la Cámara, sabíamos que el gobernador no lo iba a firmar, y comienza un proceso entonces de diálogo nuevamente por el presidente de la Cámara, que ha terminado con esta controversia. Una situación muy lamentable porque es la primera sesión de Jesús Manuel Ortiz como presidente del Partido Popular. Lo correcto hubiese sido presentar una agenda de ambos cuerpos legislativa de asuntos prioritarios y dejar encaminar el proceso de la reforma electoral. No sé por qué razón decide entrar con esta controversia, donde sabemos que no hay acuerdo. Y por otro lado, me parece que la convocatoria a la Junta de Gobierno fue muy prematura, porque establecer una línea de que tú no puedes conversar con otro partido en una legislatura donde nadie tiene mayoría absoluta, prácticamente hace inoperante la legislatura. O sea, Jesús Manuel Ortiz es coautor de un proyecto del PIB que dialogó con Denis Márquez para declarar un estado de emergencia precisamente por el tema de la violencia, como se han aprobado otra legislación con votos de los diferentes partidos. Así que en un gobierno compartido donde tienes un gobernador del PNP y una legislatura que, aunque el Partido Popular tiene mayoría de miembros, no tiene la mayoría absoluta, tienen los partidos que sentarse a dialogar. Y ahí me parece que fue el primer error de juicio. Y el segundo, advertir sobre sanciones, porque el problema aquí es que estamos hablando de una línea institucional, pero estamos hablando de funcionarios electos que pertenecen a un cuerpo legislativo
que tienen prerrogativas constitucionales y que este tema, como el Partido Popular no ganó el compromiso programático que era derogar la ley, no tienes los votos. Así que tienes que negociar para lograr enmiendas. ¿Qué debe ocurrir de aquí en adelante? Presumo, y me parece muy acertada la posición del presidente del Senado, de decir, cójanlo con calma, vamos a dialogar, ver si aquí hay una posibilidad de un entendimiento. De lo contrario, es muy difícil que se vaya a aprobar una medida que ponga en mayor conflicto a las delegaciones de Cámara y Senado y también a la Junta de Gobierno del Partido Popular. Me estaba diciendo que se convocó para este sábado una nueva reunión. Hay una conferencia legislativa y hay un dato... Una conferencia legislativa. Hay un dato interesante. Este viernes 25 a las 12 de la noche se cumple el término que tiene el señor gobernador, los 15 días para nombrar el presidente de la Comisión Estatal de Elecciones y el presidente alterno. Ese es el código vigente. Aquí puede pasar una de dos cosas: el gobernador llamar a una reunión a los presidentes de los cuerpos, lo cual sería interesante ver porque hay una directriz de que no se puede conversar. O número dos, dejar pasar el término, lo que provocaría altamente probable que los presidentes de los cuerpos vayan al tribunal contra el gobernador para obligarlo a cumplir con el mandato de la ley. Esa es otra controversia que es paralela a este asunto de la reforma electoral y que está vigente. ¿Qué va a pasar? Bueno, pues no sabemos, habrá que esperar en unos días qué va a hacer el señor gobernador, pero es altamente probable que si se vence el viernes ese término, la posibilidad de que esto se mueva en los tribunales es alta porque la decisión del Tribunal Supremo para que las personas se queden en sus cargos es cuando se le vence su término. Aquí hay una vacante, una renuncia, por consiguiente aplican los términos que establece el código, que eran 30 días de los 5 comisionados y 15 días para el gobernador y ya estamos básicamente en el día 12. ¿Y cuán probable es entonces que la reunión de la conferencia legislativa en efecto se impongan algún tipo de sanción? Bueno, la conferencia legislativa no puede imponer sanción, habría que hacer todo un proceso para, bien rápidamente, tendría que el presidente erradicar una querella contra 14 miembros de la delegación. Como el secretario general ya hizo expresiones, van a pedir que se inhiba, por lo tanto hay que nombrar a un oficial examinador que haría un informe a la Junta de Gobierno y de esa Junta de Gobierno casi el 40% de los miembros son legisladores, incluyendo miembros de la Cámara que votaron a favor. Así que... Potenciales sancionados. Exacto, los mismos sancionados están en la Junta de Gobierno. Yo presumo que la sangre no llegará al río, como decimos, y que tiene que haber una solución porque forzar un procedimiento interno de sanciones, quien lo único lo puede decir es la Junta de Gobierno y evidentemente está dividida. McClintock, ¿qué opina usted sobre toda esta controversia? Bueno, durante los años borrascosos que yo fui presidente del Senado, un amigo mío de antes de eso, durante y después de eso, y yo estuvimos enfrascados en un pleito en el Tribunal Supremo. El caso se llama Rivera Schatz versus McClintock Hernández. En ese caso, que lo gané yo, creo que 5-1, 4-1, el Tribunal Supremo dijo que los partidos no tienen la capacidad de sancionar a miembros de su partido meramente por ejercer las funciones constitucionales a los cuales fueron debidamente electos. Me parece, y no he releído el caso recientemente, me parece que el Partido Popular carece del poder de sancionar a sus miembros por haber entrado en una búsqueda de consenso que es parte del proceso legislativo y de votar por un proyecto de consenso. Si dijeran que violó el programa de gobierno, ese programa de gobierno realmente no es válido. Los programas de gobierno son válidos si el pueblo, después que el partido formula un programa de gobierno, mayoritariamente vota por ese programa de gobierno. El Partido Popular perdió la competencia de los votos íntegros bajo partido en esa elección. El Partido Popular perdió la candidatura a la gobernación. El Partido Popular perdió su aspiración de tener mayoría absoluta en la Cámara, 14 votos, solamente obtuvo 12, o 20 en el Senado, o en la Cámara haber obtenido los 26 votos que constituyen mayoría. Lo tuvo por un tiempo, pero dentro de las divisiones internas que se formaron en ese partido no han pasado de 25 ahora. Así que
tú no puedes acusar a un miembro del partido a mantenerse dentro de los límites de un programa de gobierno que ellos no tienen el poder para instrumentar. Así que yo creo que si esto llegara a los tribunales, no creo que lo llegue, pero si llegara a los tribunales, bajo Rivera Schatz versus McClintock Hernández, el partido perdería el caso. Y en términos de la controversia de poder entre Tatito Hernández y Jesús Manuel Ortiz, ¿qué le parece? Bueno, lo que pasa es que eso se dirimió internamente. Hubo una elección interna para ver quién iba a ser el candidato a presidente de la Cámara dentro del caucus del Partido Popular. Y Jesús Manuel perdió esa controversia. Claro. Y ya Tatito está electo y reglamentariamente no puede ser removido. En ninguno de los dos cuerpos los presidentes pueden ser removidos después que han sido electos, a menos que el propio presidente vote para removerse a sí mismo, cosa que es altamente improbable. Así que lo que estamos viendo aquí es que se está secuestrando los intereses del pueblo por asuntos internos del Partido Popular. Yo tengo que tomar esto personal. Yo tengo 66 años de edad. Yo cumplí 60 años de edad en el 2017. Y con excepción de la elección especial del sustituto de Henry Newman para senador por San Juan, que ganó Juan Oscar Morales, donde yo tuve que ir al colegio electoral, no recuerdo si porque se me pasó la fecha para solicitar voto ausente o porque no dispusieron para el voto ausente. Yo no he vuelto a pisar un colegio electoral del 2017 en adelante. Y yo no voy a permitir que por una escaramuza interna de un partido que no es el mío, que me pretendan que yo tenga que salir de mi casa para ir a votar en un colegio atestado de gente, cuando podría votar desde mi hogar. Eso es parte de las enmiendas que se aprobaron. Y esa es la principal enmienda, la que más afecta a los electores. Es la única real enmienda. La otra enmienda... Pero hay muchas que se aprobaron y no todo el mundo está de acuerdo con... Sí, pero no hay nada controversial, excepto para legisladores por acumulación de los partidos emergentes, que tampoco lo es, porque pueden postularse. Lo que pasa es que para demostrar que son un partido completo, que pueda recibir el apoyo completo administrativo en la Comisión Estatal de Elecciones, pues tienen que postular más de un candidato para aquellas posiciones que sean de multicandidato. Pero esa controversia de los... Y hay una confusión con esto. La comisión ya atendió este asunto y que poca gente lo sabe. Sí, porque en la elección del 2020, por razón de la pandemia, y hubo una decisión del tribunal, se estableció el voto adelantado a personas de 60 años más. De hecho, hubo una resolución conjunta de la legislatura. Cuando termina la pandemia, por decirlo de esa manera, vence la vigencia de ese Estado de Derecho. Pero ¿qué sucede? Cuando se trae el reglamento del voto adelantado, más o menos para marzo de este año 2023, el tema de la edad se trae porque en el código hay una disposición que establece que los comisionados de manera unánime pueden crear una modalidad de voto adelantado, y se creó la modalidad de los 60 años, se discutió. De hecho, hubo votación, no hubo unanimidad, y la controversia no era 60 años versus 80, era 60 años versus 18, que era la propuesta de Victoria Ciudadana. Como no hubo consenso, la presidenta actual tiene que resolver, y esa resolución, todo está aprobado menos esa parte. Y como la ley dice, cuando no hay unanimidad, decide la presidenta, en este caso la presidenta, porque antes era el presidente que estaba, tiene que resolver esa controversia. Si la legislatura no enmienda el código para establecer la edad de 60 años, la comisión puede hacerlo, claro. Como no hubo unanimidad, y la presidenta lo va a decidir, el que crea que puede impugnarla porque no fue de manera unánime o porque no se contempla ese aspecto de la presidenta, tendría que ir al Tribunal de Apelaciones, que es lo que establece el código. Por lo tanto, no es un asunto que está en la esfera legislativa necesariamente, va a estar en la esfera judicial, que ya se atendió por la comisión, y mucha gente desconoce que eso ya
desatendió. Por eso es que cuando yo, ¿verdad? Con todo el respeto, y es mi amigo y lo aprecio muchísimo, el presidente entrante Jesús Manuel Ortiz, quizás ¿verdad? Por ser novato, por inexperiencia, el grupo que tiene, pues, han estado en ese proceso, no conocían. Creo que la decisión de convocar la Junta de Gobierno fue prematura, totalmente prematura, porque había que aclarar cuál es la situación en la comisión con relación al voto adelantado. Eso ya básicamente se adjudicó. Tengo una pregunta, nuestra primera pregunta de una de las personas que nos está escuchando, y me gustaría un sí o un no. Preguntan si el PPD le echó tierra a su tumba con esta situación y esta controversia. ¿Le echó tierra o no le echó tierra el PPD a su propia tumba con esta controversia? El presidente del Partido Popular le echó tierra Jesús Manuel a su propia posición. ¿Qué usted dice? Esto, otro de los múltiples controversias que ocurren en los partidos, no va a pasar absolutamente nada, no se va a sancionar a nadie, y los próximos días se reunirán los líderes del Partido Popular y establecerán cuál es la estrategia a seguir. ¿Qué dice usted? Yo pienso que le hace daño al Partido Popular. No yo voy a llegar al extremo de decir tierra en tumba, pero le hace daño, sin duda alguna. Y aunque hemos hablado de aspectos muy técnicos y que son muy pertinentes a lo que estamos hablando, me parece que lo que está detrás es un asunto de liderato y un asunto de poder dentro del partido. De quién tenía la potestad, quién tenía la facultad para hacer eso, y la amenaza de sanciones. Creo que ese es, dentro del Partido Popular, eso es lo que subyace, más allá de si el artículo 37 dice tal cosa o el 43 dice la otra. En otras palabras, usted está diciendo que realmente no se trata de facilitar a los electores o aumentar los derechos de los electores. Yo no estoy diciendo que no sea un tema importante. Ajá. Yo no estoy diciendo que los que están involucrados no tengan un genuino interés. Lo que estoy diciendo es que hay que enmarcar esta controversia en esa lucha de poder que está ocurriendo ahí. Ok. De alguna manera, ¿ustedes entienden que el tema, porque vimos en las pasadas elecciones una mayor amplitud en las personas que votaban mixto y por candidatura? Con estas enmiendas que se aprueban, ¿no es desincentivar de alguna manera esa tendencia que quizás votantes más jóvenes pudieran tener menos, digamos, compromiso o menos lealtad con un partido político y que entonces estén prefiriendo votar más allá de las líneas partidistas? Mira, el derecho a votar mixto estaba allí en el 2020, después de las enmiendas que introdujo el PNP, así que las enmiendas que introdujo el PNP no afectaron tu poder votar mixto. De hecho, pero en términos del poder en la comisión de elecciones sí se afecta. Lo más mixto que se votó en el 2020 es la realidad que de los electores del corazón del rollo del Partido Popular que votaron por Charlie Delgado para gobernador, el 30% en la cuarta papeleta plebiscitaria votaron por la estadidad. O sea, el 30% de los votantes de Charlie Delgado votaron por la estadidad. Con las nuevas ¿Qué más enmiendas mixto hay que eso? Con las nuevas enmiendas, de alguna manera se desincentiva. No se afecta en lo absoluto. En la pasada elección del 2020, casi 500,000 de electores votaron mixto y candidatura en la papeleta legislativa, principalmente, que es donde más ocurrió el fenómeno. De hecho, y es la verdad, el candidato a la gobernación que mayor cantidad de unidades electorales ganó solamente en voto mixto de candidatura, sacando el voto íntegro. Claro. Para que tengan una idea de los números, César Vázquez solamente ganó 4 unidades, o sacó más votos en voto mixto y candidatura en todo Puerto Rico. Luego le siguió Pedro Pierluisi, 40, solamente, de 1.364. Luego fue Alexandra Lúgaro, 82. Luego vino Charlie Delgado, que ganó 460. Juan Dalmau ganó 763 unidades en voto mixto y de candidatura. ¿Qué quiere decir eso? De hecho, el PIB sacó 6.98, Juan Dalmau sacó 13%. Por lo tanto, hubo un voto mixto de candidatura enorme en favor particularmente de Juan Dalmau y Alexandra Lúgaro, y es la verdad. Por lo tanto, no hay tal cosa, por eso es que se cae de la mata el argumento, y eso vamos a ir a otro tema, de las campañas coligadas de derechos de los electores, porque los electores votan, en esos 2 ejemplos nada más, por encima de sus partidos, gente de otros sectores políticos. Así que el voto mixto y de candidatura está ahí, no se afecta. En donde único se afecta en esta enmienda es en la nominación de candidatos, porque se amarra un número mínimo de nominaciones por acumulación con la franquicia electoral. Y eso, a mi juicio, pudiese tener serios problemas constitucionales. Eso se consideró en el Senado y se eliminó precisamente por eso. La Cámara lo trae nuevamente. De hecho, el expresidente Rivera Chat también objetó ese lenguaje en aquel momento. Porque sería básicamente que si el PIB no nomina
un mínimo de 3 y Victoria Ciudadana, pierden la franquicia electoral para esta elección. Y yo creo que eso claramente afecta el balance que tiene que haber en la comisión, atentaría contra las minorías. Y tenemos que recordar que en nuestro sistema constitucional, 1/3 de los asientos en la Asamblea Legislativa están garantizados a los partidos de minoría. Eso tiene un propósito, ¿verdad?, de representación a todos los sectores. Y ese principio democrático, a mi juicio, se debe mantener. ¿Cuál es su análisis sobre esto? Yo concuerdo con Jorge en eso último que dijo. Ahora mismo los partidos, aún manteniendo su franquicia, pueden postular desde 1 hasta el número que quieran. El máximo por acumulación son 11. Tradicionalmente los partidos grandes postulaban 6. El Partido Independentista ha postulado 1. Vimos que Victoria Ciudadana postuló 2 y los pudieron elegir. Vimos que Proyecto de Dignidad postuló 2 y los pudieron elegir. Lo que pasa es que la acumulación es que todo Puerto Rico puede votar por cualquiera de esos candidatos. Y el que está arriba en la columna, en X distrito, es el que coge el voto, digamos, íntegro. Cuando tú tienes muchos candidatos, ese voto se diluye, porque si son 6, hay que dividirlo entre todos los precintos de manera equitativa, de forma que ese voto se diluye. Si tú obligas a que, por ejemplo, hayan 3 en vez de 1, pues ese voto que se iba para un solo candidato, digamos, del Partido Independentista, se tendría que diluir entre 3, a menos que se haga una cosa de colusión, de ponerlo a uno en los distritos más fuertes y a los otros en distritos que se tiene una gran mayoría, pero la ley también provee para que eso no se pueda hacer, para que tenga que ser de una manera equitativa. Así que sí, yo creo que atenta, y sí, yo creo que tiene un problema constitucional en términos de la libertad de asociación y de cómo los partidos conducen su... Hay un comentario muy breve, y hay que recordar que en el caso del Senado, se eligió a un senador independiente, que es el doctor Vargas Vidot, que no corrió bajo ninguna insignia. De hecho, para mí uno de mis senadores favoritos, el legre favorito, ha hecho un gran trabajo, no es de mi partido obviamente, pero es una persona que recibió un mandato contundente de electorado fuera de líneas de partido y salió como quiera fue electo. Como voto mixto y candidato. Pero de hecho, entonces algo que deberíamos considerar es si se debe enmendar la Constitución para que todos los electores, en vez de votar por un senador y un representante por acumulación, puedan votar por 6 o por 11. Eso sería algo interesante, porque si tú admiras a Vargas Vidot, no puedes votar por él, porque tendrías que votarle en contra a los 6 candidatos de tu partido. Entonces, de alguna manera las enmiendas sí le quitan poder a los partidos minoritarios al interior de la Comisión Estatal de Elecciones, con estas enmiendas. Bueno, esa particularmente, porque el problema es que tiene un efecto inmediato. Si teóricamente para el 30 de diciembre, cuando cierren las candidaturas a las 12 del mediodía, los partidos no nominan un número mínimo de candidatos por acumulación, pierden la franquicia en el acto. Quiere decir que teóricamente hablando, ¿verdad?, digo, si ese es el lenguaje finalmente, porque no ha llegado al Senado. Claro. Técnicamente, el día 31 del despedida de año hay que vaciar la comisión de todos los partidos que no tengan un mínimo de candidatos. De hecho, en la versión original habían puesto 6. Lo que quiere decir que el Partido Popular, que no está en la de nominar 6, va a nominar 5 o 4, estoy adelantando desde ahora, perdería su franquicia electoral por primera vez en la historia desde 1938, la elección del 40, que fue la primera. Sería un absurdo. Por lo tanto, a mi juicio, la redacción de esa enmienda en el código, que nunca se consideró en el Senado, puede afectar su aprobación, porque indudablemente atenta contra los partidos de minoría. Y obviamente eso tiene que ver con lo que pasó en el 2020. Correcto. Claro. Lo que dije hace un momento, hay un independiente, hay uno del PIB, hay 2 de Victoria Ciudadana, hay 2 de Proyecto de Dignidad. Todos esos son escaños que antes hubieran pertenecido al PNP o al Partido Popular. Así que en la medida en que tú diluyas todo eso, esas posibilidades se reducen y volvemos al estado anterior. ¿Algún pensamiento sobre este tema, McClintock? Básicamente, o sea, todo eso se dio bajo la ley del 2020. Así que la ley del 2020 no es tan mala nada. Tú tienes un Senado que actualmente no hay una mayoría de nada. Hubo una mayoría en el 2021 en adelante, que era la mayoría de las mujeres, porque habían 14 mujeres. Pero entonces hubo una elección especial donde los electores del Partido Popular tenían que decidir si prevalecía, si perseveraba esa mayoría de mujeres, y escogieron cambiar una mujer por un hombre o llenar una vacante femenina con un hombre. Así que ahora ya ni la mayoría de las mujeres senadoras existen en el Partido Popular.
Entonces, en términos de las candidaturas coaligadas, al momento en el que estamos haciendo este programa, el Tribunal de Apelaciones todavía no ha tomado una decisión sobre el caso que llevaron conjuntamente el Partido Independentista y el Movimiento Victoria Ciudadana. Me gustaría, obviamente no somos pitonizos, ¿verdad?, pero me gustaría saber qué esperan y hacia dónde hay quizás más probabilidad de que esto se mueva. Yo no pienso que haya transcurrido demasiado tiempo. La vista argumentativa ocurrió hace apenas una semana, creo que fue el martes o miércoles de la semana pasada. Son planteamientos constitucionales de envergadura, serios, de mucha enjundia legal, de jurisprudencia. Duró mucho más de lo que la gente creía. Sí. Por lo tanto, a mí no me extraña que una semana todavía no hayamos visto la decisión de los jueces. Sí le puedo decir que lo que se vio allí fue un tribunal. Ustedes saben que el Tribunal de Apelaciones funciona colegiadamente, era un panel de 3 jueces. Los 3 jueces estaban preparados, habían leído los argumentos de uno y otro lado, hicieron preguntas muy pertinentes a la controversia, es decir, conocían cuál era esa fineza jurídica que se estaba discutiendo allí. Me parece que hay un punto importante y es el siguiente: cuando se hacen cuestionamientos constitucionales, hay unos escrutinios que el tribunal tiene que utilizar para determinar si determinada ley es inconstitucional o no, y dependiendo de lo que se plantea se llama un escrutinio racional y otro el escrutinio estricto, que es el que se tiene que usar en este caso. El escrutinio estricto requiere que quien defiende la constitucionalidad de la ley tiene que demostrar que había un interés apremiante que proteger al aprobar esa legislación. Hubo preguntas dirigidas específicamente a cuál era ese interés apremiante, y hubo un gran vacío en responder cuál era ese interés apremiante que se quería proteger con la aprobación de esta nueva ley que prohibía las coaligadas. Bueno, hubo en uno de los planteamientos del juez, donde él sacó el historial del tema a nivel nacional, surgió que ha habido casos de corrupción relacionados con el coaligamiento de candidaturas en algunos estados de la Unión. Yo no creo que hemos visto eso en el récord de la ley de Puerto Rico, pero de que el issue está arropado de casos de corrupción en otros lugares y que eso podría convertirse en un interés apremiante para evitar que haya esa corrupción de coaligación en Puerto Rico. Eso sí existe y surgió en la argumentación del caso. La realidad del caso es que si tú quieres votar por alguien, tú no necesitas que te dirijan a ese alguien. Si tú quieres votar por Juan Dalmau... Pero sí se pueden poner escollos. No hay ningún escollo. Si tú quieres votar por Juan Dalmau, aparece el nombre de Juan Dalmau y la foto de él en la papeleta. Y hubo una gran cantidad de puertorriqueños que votaron por él. Tú no necesitas atosigarle 2 o 3 fotos de Juan Dalmau y 2 o 3 apariciones de su nombre para que la gente vote por él. El votante en Puerto Rico es más inteligente de lo que le quieren adjudicar. No hay necesidad de atosigarle las candidaturas. ¿Qué usted piensa? En lo que coincido y en lo que no coincido. Yo creo que es un pleito interesantísimo, que hay validez en los argumentos de las diferentes partes. Creo también, y es positivo y saludable, que el tribunal no solamente lo resuelva, que explique las razones, ¿verdad?, por lo cual va a tomar la decisión que sea. Claro. A mí lo que difiero es que el argumento de que se afectan derechos constitucionales de los electores, el derecho al voto, no me hace sentido porque existe el voto mixto y candidatura, y ya mencionamos los datos que prueban que básicamente Lúgaro y Juan Dalmau sacaron más votos que sus partidos por voto mixto y candidatura. Por lo tanto, no hubo ningún impedimento constitucional. Ahora, el problema aquí es que pretenden que la rama judicial legisle, porque el efecto que tendría una decisión de esa naturaleza, primero, implica cambios en la operación de la Comisión Estatal de Elecciones. ¿A qué me refiero? 1, el partido que más votos saque es el que decide, el que plantea o somete el nombramiento del presidente de la comisión o presidenta. La pregunta es, en una campaña coligada que están en 2 partidos con una sola figura, ¿se suman ambos para determinar cuál es el partido de mayoría? 2. Que era parte de lo que hablábamos ahorita. Exactamente. Segundo punto, los fondos de candidato a la gobernación. Entonces, duplicarle a un candidato porque tienen 2 partidos y van a duplicar, en este caso, si se cogen al 4-1 es $1.250.000 por 2, son $2.5 millones.
que tú tienes la mitad para el candidato Juan Dalmau y el otro en campaña negativa. Pues estás financiando dos partidos a la misma vez. Tercero, elemento interrogante que queda sobre la mesa. ¿Cómo va a ser la representación en la Junta de Inscripción Permanente? Porque si son campañas que se integran, entonces van a tener doble representación, dobles empleados, doble presupuesto en oficina de la Comisión Estatal de Elecciones. Aunque quizás se entiende que son partidos minoritarios, ¿no? Y que Entonces, podrían competir en personal con el PNP y el PPD. Pues no, lo que pasa es que, o sea, aquí hay reglas. Para ser un partido, o sea, el partido independentista es el tercer partido en nuestro ordenamiento electoral. Y la pregunta es, ¿por qué es el tercer partido si Victoria Ciudadana sacó más votos como partido, votó íntegro y su candidato a la gobernación? ¿Por qué? Porque el PIB no es el cuarto partido, por una sencilla razón, porque Victoria Ciudadana como Proyecto de Dignidad no cumplieron con el requisito mínimo de nominaciones, dejaron en blanco 92% de los 1.088 puestos electivos y el otro partido Proyecto de Dignidad dejó en blanco 98%, en blanco que no postularon a nadie. Entonces, bajo esta teoría, un grupo de 5 personas, registramos un partido, me tienes que dar representación en toda la isla, pero nada más nomine un candidato. No puede ser, o sea, tiene que haber porque esto lo financia el pueblo de Puerto Rico. Es un comité amigos de... Eso no puede ser un absurdo donde tú elimines todas las restricciones, todos los requisitos y que un grupo de personas haga un partido fantástico. ¿Quién lo va a pagar? La pregunta es, yo no tengo ningún problema si cada cual pues, pague de su bolsillo, ¿verdad? Cada partido levante sus recursos, pero cuando tú pones al gobierno a financiar el proceso electoral, tienes que tener un criterio mínimo de nominaciones y de participación electoral. Déjame reaccionar brevemente. Claro. En términos de lo de la corrupción, en Estados Unidos todavía hay lugares donde existen las candidaturas coaligadas, porque recuerda que la elección presidencial, por ejemplo, aunque está regida constitucionalmente, los estados tienen una injerencia en cómo se hace esa elección de los compromisarios, etcétera. Y hay lugares en donde existen esas candidaturas coaligadas. La corrupción, el Departamento de Educación ha tenido corrupción por los últimos años. Eso no quiere decir que vamos a hacer una ley para eliminar el Departamento de Educación. Hay que hacer reglamentos, leyes, estructuras que eviten la corrupción. En relación a lo que trae Jorge, no hay duda de que el asunto de la coaligada existió en la ley y lo que se está cuestionando es la legislación que elimina esa coaligación. Es ese asunto lo que se está determinando ahí, lo que se está cuestionando ahí. Que dicho sea de paso, Luis Ferré se acogió a esa candidatura colegiada por 3 partidos cuando fue candidato a comisionado residente, no por 2, por 3. El asunto de cómo se financia, eso puede resolverse por un asunto o de enmienda o puede resolverse por un asunto reglamentario. No necesariamente la prohibición en sí, que es lo que se está cuestionando, implica todo lo demás. Eso hay formas de atenderlo. El usuario Joseph Villalobos tiene una pregunta que se asemeja y no se asemeja. ¿Qué opinan de Eliezer Molina como candidato a la gobernación y el arquitecto Pedro Cardona como posible candidato a comisionado residente? Yo conozco a Pedro Cardona, un profesional de primer orden en el ámbito de la planificación, fue pieza importantísima en el diseño de la ley de plan de uso de terrenos, que yo soy el autor de esa ley, y trabajó con la Junta de Planificación un trabajo excepcional. Así que lo conozco, no sé si va a entrar al mundo de la política activa. Sobre Eliezer Molina, bueno, él corrió ya la primera vez, yo creo que todo el mundo tiene derecho a aspirar, ese es el proceso. Sí pienso que, y es una exhortación respetuosa, yo creo que Eliezer Molina hace unos planteamientos meritorios en muchas de estas denuncias que ha hecho, sobre todo ambientales. Los 3 casos, Salinas, Aguadilla y Rincón, eran ciertos. El problema es la forma en que lo hace. Cuando tú irrumpes, cuando tú usas palabras ofensivas, no puedes tomar la ley en tus manos y entrar a propiedades, aunque estén mal construidas. Para eso hay procesos legales, administrativos y legales. Y eso me parece a mí que... ¿Pero se cumplen esos procesos? Bueno, está bien, pero si no se cumple, para eso están los tribunales. Es lo que acaba de pasar con el caso de Rincón. O sea, un tribunal acaba de dar una orden, acaba de ordenó meter preso a la presidenta de una asociación de residentes. O sea, hay las instituciones... rápido salió, pero... bueno, pero están las instituciones. Lo que pasa es que si cada cual ahora va a asumir el rol de que si no el gobierno o XY persona no hace lo que yo entiendo que es justo y tomo la justicia en mis manos, o sea, usted tienes el caos y eso no puede ser. Y si él aspira a ser gobernador,
presumo yo que tiene que entender que hay instituciones, que hay un ordenamiento constitucional legal que uno tiene que respetar. Esa es mi única exhortación. Licenciado, ¿qué usted piensa? Bueno, yo pienso que todo el mundo tiene derecho a aspirar. Ya él aspiró, vimos el resultado que obtuvo. En este cuatrienio él se ha dedicado a hacer unas denuncias, creo que de una forma, aunque el planteamiento es correcto, dicho sea de paso, la Constitución tiene una disposición que no tiene la estadounidense de defensa y protección de los recursos naturales, porque es una Constitución más moderna, se hizo en el siglo pasado, a diferencia de la otra que se hizo hace 200 años. Y obviamente defender los recursos naturales me parece a mí que es un planteamiento totalmente meritorio. Creo que la estridencia, creo que la violencia, creo que eso a veces le resta un poco el mensaje que tú quieres llevar. Pero si quiere aspirar, pues eso es una prerrogativa de él. La otra persona que menciona, aunque sé quién es, no conocía de que tenía aspiraciones políticas, así que veremos a ver. No lo sabemos, qué es una qué lo pregunta que nos han hecho. Pues mira, ¿Qué piensa? la libertad de prensa no la ejercen directamente los ciudadanos, la ejercen instituciones e individuos que se dedican al periodismo por los ciudadanos y tienen hasta cierto punto una responsabilidad de presentar todos los puntos de vista. En el caso de las dos personas que tú mencionas, especialmente el ex aspirante a la gobernación, yo creo que la prensa le presta más atención de lo que merece. Ya se midió cuál era el apoyo que él tenía y a quienes él representaba. Él representa a menos personas que virtualmente cualquier presidente de comité de barrio del Partido Popular en Sabana Grande. Y representa a menos ciudadanos representados por un presidente de comité de barrio del PNP en Bayamón. Y posiblemente menos de los electores de Río Piedras que votan por el PIB. Sin embargo, recibe una cantidad inusitada mucho mayor de atención periodística. Ciertamente hace unos actos que no son normales y eso podría constituir Hay noticia. algunos actos que no son normales que hacen presidentes del Partido Popular en Sabana Grande y en Bayamón y sin embargo no llaman la atención. De la misma manera que la prensa le presta mucha atención a la noticia sangrienta de cada asesinato que se comete en Puerto Rico y ciertamente cada asesinato es una tragedia personal, familiar, comunitaria. Pero, y es síntoma de algo en el casi país, ¿no? nunca mencionan que al día de hoy hay 83 asesinatos menos que a esta fecha el año pasado. Eso podría ser Eso es relativo a la cantidad de personas que hemos perdido por migrantes, o sea, por migración. Pues hagan ese cálculo, a ver cuánto hemos perdido. Porque en términos de asesinatos ha bajado 16% este año. La población no ha bajado 16% del año pasado para este año. Y el año pasado, cuando hubo 10.4 menos asesinatos que en el 2021, tampoco se perdió el 10% de la población. Es acumulativo, ¿no? Es acumulativo. Hemos añadir- perdido gente desde el 2017. Sí, pues entonces dame los asesinatos en el 2017, que eran como 1000, y no ahora, que son 500. Pero o sea, más allá- El hecho de que tengas que estar explicándolo. In politics, when you're defending something, you're on the losing side. Es lo que dicen. Lo Que que- ser abogada del diablo lo aquí que un pasa es- poquito, ¿no? No, ya estoy para tu Lo que función. pasa es que hay que entender, ¿verdad? Con todo el respeto a lo que dice el amigo Kenneth, el rol de la prensa. El día que el gobierno le pretenda ponerle pautas a la prensa, No, yo no digo eso. es el día que se pierde la democracia. Sí. Usted está aclarando que eso no es. Claro, y la prensa tiene una función fundamental. Y voy más lejos. Podrá Eliezer Molina representar a una persona, a él solo. Fantástico. Eso no le quita valor a que el planteamiento que hizo en Salinas, él y un grupo de ciudadanos, en Rincón y en La Parguera, eran correctos. Había violaciones de ley. Que la forma en que lo hicieron y las consecuencias fue errada, fue innecesaria, fue violenta. Pierde el valor de su argumento, pero en los méritos, el planteamiento que hicieron era correcto y la gente también se indigna cuando ve injusticia y cuando ve que hay violaciones de ley y las agencias no hacen su trabajo. Y eso también hay que rendir cuentas. ¿Y quién le exige cuentas a las agencias en primera instancia? La prensa. Esa es la función fundamental de la prensa, porque puede ser que cubre el evento de fulano,
Claro. Pero es que realmente está cubriendo la denuncia meritoria de que hay una agencia que arrastra los pies. Oigan, vamos a la tontería. Lo de la Parguera, que es un problema de la zona marítimo terrestre, al día de hoy no existe un estatuto que regule la zona marítimo terrestre. No hay una ley. De hecho, la definición original viene de 1866, desde España. Una ley de España. Imagínate tú. Aquí hay, no una casa de la parienta de una comisaria reciente, aquí hay miles de personas que están ocupando residencia en lugares de reservas naturales. La pregunta es, ¿cómo resolvemos un problema de esa magnitud? En la Parguera hay 114 propiedades, estamos mirando a una, hay 113 más, y esa la vamos a mirar. Por eso es que tiene que ser la misma vara para todo el mundo. Pero ¿quién se asegura de que esa misma vara la aplica a todo el mundo? La prensa. Es fundamental. Y por eso, ¿verdad? Y yo puedo entender, porque yo también estuve en el gobierno, yo fui secretario de Asuntos Públicos, cuando salió una portada malísima, pues uno, pues, ¿verdad? Abre los ojos, ¿por qué esta portada? Pero es que uno tiene que entender que ese es el proceso democrático. Y eso es fundamental, para mi juicio, para que la sociedad tenga una garantía de que hay un ente fiscalizador fuera del gobierno que se llama la prensa. Y yo creo que estas personas lo que hacen es, francamente, llenar un vacío. Hay unas agencias obligadas a velar y hacer cumplir unas leyes, y al ellos ver que hay un vacío ahí, esa protesta llena ese vacío, y la prensa sirve de resonancia. Claro. Y no es hasta ese momento que entonces las agencias le prestan alguna atención, con lo que sea, con mirar una sola casa, con mirar 100 o con mirarlas todas o con no mirar ninguna, pero es hasta que esa resonancia no se da, las agencias en ese vacío que ellas mismas crearon no le prestaron atención. Así que a mí me parece que es importante toda esa labor. Y no necesariamente porque la prensa no cubra estos temas, sino que a veces Claro. No, que lo cubra, hay unas estridencias. pero que te den la data básica. Te doy un Que te ejemplo. digan, mira, los 2 asesinatos de anoche fueron el 288 y el 289 este año. Eso lo pueden hacer. Hace falta hacer un poquito de research. Mira, yo lo digo por experiencia personal. Yo fui secretario de Asuntos Públicos en dos ocasiones, con Sila Calderón y con Alejandro García Padilla. Nosotros, a las 5 de la mañana, 4:30 de la mañana, nosotros nos levantamos. Lo primero que se hace en la fortaleza es mirar las portadas de todos los periódicos, escuchar las redes, ver el monitoreo, ver la televisión. De ahí a las 6 de la mañana se están levantando jefes de agencia para hablar de la portada del vocero. Todos los días ocurre eso. Se citan a la fortaleza para atender la crisis que denuncia un periodista que investigó un caso. El gobierno se mueve por la prensa. Claro. Si no hubiese prensa y no salen las situaciones, si es lenta el gobernador, imagínate cómo sería. Por lo tanto, es una función fundamental de la democracia. Y a veces los que estamos en el gobierno o en política chocan con la prensa. Y es normal, porque es una situación, claro, ¿verdad? Claro. De necesidad mutua y de odio mutuo, porque son roles distintos. Pero hay que entenderlo y uno con el tiempo lo aprende. Pero no puede haber, o sea, por más prensa imperfecta que pueda haber, como hay políticos imperfectos, yo prefiero más de lo último que de lo primero. Yo prefiero un sistema como el que tenemos al día que se pare un gobierno, como ocurre en otros países, claro, y cierren periódicos, y cierren estaciones de radio, y cierren, porque eso sigue atentar contra los derechos de los ciudadanos, que se enteran por la prensa. Así o que le imponga una línea. O que le imponga una línea oficial. Sí. Y yo te digo, o sea, yo te diría que el 90% de las acciones de las mañanas en la fortaleza es en función de las portadas, y de las radios, y de la televisión. Todos los días ocurre eso. Y de hecho, los únicos 2 gobernadores que han sido reelectos en los últimos, 30 años, yo los entrevisté en una ocasión, los 2 me dieron la misma respuesta en lugares distintos y en días distintos. Me dijeron, nosotros creamos una operación de reacciones a lo que salía en las portadas y un grupo de trabajo que atendía la política pública a largo plazo, porque la inmediatez la tienes que atender. Definitivo. Y así funciona el sistema. Y entonces ustedes entienden que, en efecto, hay un vacío, digamos, en leyes, en legislación y en protección ambiental en este momento. Yo creo primero, hay una reglamentación bastante que existe. Yo creo que lo que hay es un vacío en implantarla. Ahora, en relación a la ley de costas, a la ley que define la zona marítimo terrestre, como dice Jorge, eso es una ley obsoleta para la realidad puertorriqueña de hoy. Es una ley que contiene definiciones de España. La puertorriqueña, la de todo el mundo. Pero la ley de claro. El aumento ahora, quiero decir esto. Hay un proyecto de ley en la legislatura de Puerto Rico presentado por María de Lourdes Santiago para una nueva ley de costas. Está presentada desde el 2021, que es una puesta al día de todos esos conceptos. Y allí está muriendo el sueño de los justos. Proyecto del Senado 32. Muy buen 32. Proyecto, 32. Muy buen proyecto. Necesita enmienda en unas áreas, porque declarar una moratoria
hay otra resolución de moratoria un poco exagerada, de 1000 metros a nivel del mar, declaré ilegal todo condado, así que no puede ser. Pero es un buen No, pero proyecto, para cosas nuevas. Claro, Exacto, claro. para cosas Ahora, nuevas. pero porque hiciste una pregunta bien interesante. Y yo fui el autor de esa ley, fue tripartita. La ley del plan de uso de terreno, que es la que regula el uso del suelo para las próximas décadas, es la única ley del Estado Libre Asociado que está protegida en la ley federal Promesa. La Junta de Control Fiscal es la única ley que no puede pasarle por encima, y el oficial nuevo que acaban de nombrar de emergencia de proyectos estratégicos no tiene la facultad de incumplir con la ley del plan de uso de terreno. Y eso está ahí, y es la verdad, y tengo que darle los méritos a quienes fueron el entonces gobernador García Padilla y el entonces comisionado Pedro Pierluisi, pidieron que esa ley, por la importancia que tenía, y como había sido de consenso en todos los partidos, le dieran una protección en la ley federal Promesa, y está ahí. Es la única que está protegida. Y yo quiero decir algo, y perdona, Kenneth, que te coja un minuto, pero él me lo hace a mí en otro foro. Sí. Y es que Jorge me contó a mí cuando estaba en ese proceso, aquí a veces se habla de una dicotomía entre preservar los recursos y el desarrollo. Y Jorge me hizo una anécdota que los desarrolladores estaban contentos con que se hiciera la protección porque ellos podían tener con certeza dónde era que podían proponer sus proyectos. Correcto. Así que esa dicotomía de que una cosa va en contra de la otra no es correcta. Yo recuerdo desarrolladores que hicimos 68 vistas públicas. Decían, uno de los problemas que yo tengo al presentar un proyecto es que yo tengo que contratar a alguien para traer una declaración de impacto ambiental que después de 4 meses me cobró miles de dólares para decirme que no lo puedo construir. Pero si el gobierno dice, ¿verdad? Aquí puedes este lugar hacer puedes construir desarrollo. casa, aquí puedes hacer esto, un área de reserva de antemano, resolver la vida a todo el mundo. Eso es lo que se está tratando de hacer y eso es lo que hizo la ley. Lo que pasa es que las agencias, volvemos a lo mismo, a través de reglamentos quieren violentar el espíritu de la ley, que es lo que pasó con el reglamento conjunto. Claro. Quieren incumplir con la ley. Y eso el Tribunal Supremo lo frenó. Dijo, no, tiene que cumplir con la ley. Kenneth, porque me queda un tema, rapidito. Sí, yo creo que hace falta un poquito de detalles más que hay que atender mediante legislación, como ellos han señalado. Pero lo más que hace falta son recursos para implantar. Y yo creo que el mejor ejemplo es el de La Palguera, donde no es una casa, son 110 en esa localidad. Con un acceso pero bien en complicado. los 400 millas de costa que tenemos, porque no son 100, 35, 35, porque hay recovecos y todo eso, hay miles de casos idénticos a eso y se deben estar atendiendo todos, no quizás simultáneamente, pero masivamente, y no prestando la atención por quizás razones políticas o algo así a 1 o 2 casitos, o a 4 para camuflajear el uno que están atendiendo por razones políticas. Hablando de esa atención particular sobre un caso, eso me lleva al último tema, nos quedan 5 minutos nada más, pero quisiera que habláramos sobre lo que se espera este fin de semana en la convención del Partido Nuevo Progresista. Todo el mundo tiene su atención fija en la posibilidad de que la comisionada residente Jennifer González, que es la que, ¿verdad? Su familia tiene una casa y es la que quizás ha tenido la mayor atención en esto de La Parguera, puede estar anunciando, ¿verdad? Es lo que se especula. Ella ha dicho que ella no va a estar anunciando nada antes de octubre, pero si es que anunciarlo. Pero la expectativa está ahí. Bueno, la expectativa está ahí, creada por analistas políticos. Cuénteme, que no saben de ¿qué lo que vamos a están esperar? hablando. ¿Qué vamos a esperar de esa si convención? Si ella ya te dijo que ella hasta octubre no va a anunciar a qué candidatura va a aspirar, nada más con el testigo. Pero si lleva una gran avanzada y un gran apoyo. Ella no puso asterisco. Ella dijo, bueno, pero hay mucho que ver y hay mucho que hacer octubre, ahí. ¿Qué yo voy a hacer? Ante eso, lo único que queda es tratar de crear expectativas para vender periódicos o para tener crear asistencia a una convención, o para ¿no? crear ratings, o no asistencia, no, porque tanto ella como el gobernador, tienen partidarios que van a ir a la convención, no importa qué, porque no van necesariamente por candidatura. Esta es una de 4 convenciones que en el cuatrenio realiza el Partido Nuevo Progresista, que siempre le deja dinero, porque va mucha gente y venden booth para los candidatos y todo ese tipo de cosas. Eso se va a llevar a cabo como quiera, no se hizo para candidatura, se aprovecha para candidaturas por candidatos a todos los niveles. O sea, los menos que lo usan son los candidatos a gobernador y comisionado residente, los más que lo usan son los candidatos a legisladores y todo tipo de cosas. ¿Usted va a ir?
Yo siempre he ido a las convenciones del Partido Nuevo Progresista. Yo no voy a ir, pero... No te queremos. No, muchachos, pero además lo siento. A Tatito quizás sí. Primero, Jennifer González es la vicepresidenta del PNP. Correcto. Vamos a estar claros. Es la comisionada residente, compañera de papeleta del gobernador. Una compañera de papeleta que públicamente ha dicho que está considerando retar a su compañero de papeleta por lo flojo que es como gobernador. Esa es la verdad. Ella no ha dicho eso. No lo digo yo, pero todo es Ella no ha obvio, dicho ¿verdad? Si lo está pensando es porque si pensara que es un gran gobernador y difícil de derrotar, no estaría considerándolo, ¿verdad? Porque lo ha dicho más de una vez. Segundo, ella tiene una encrucijada. Si no va a una convención donde ella es la vicepresidenta y donde le ha dicho que quiere presidir ese partido o lo está considerando seriamente correr a la gobernación, ¿cuál es el mensaje que están mirando? Que no se atreve, que está indecisa, que entonces vayan mis seguidores, que los están, según ella, persiguiendo en las agencias, pero yo no estoy dispuesta a yo a dar un paso al frente. O sea, tiene un problema ahí político. Y segundo es que si pues, va a haber una medición de fuerzas, que es lo que tú planteas. Ella no tiene que decir que es candidata, seguro que no lo va a decir todavía, ¿verdad? Pero tiene que demostrar si tiene fuerza electoral, si tiene poder político, si tiene capacidad de movilización. Y eso se va a ver allí. Si ella no va y moviliza a su gente, pues no, pues... Es quitarle también entonces, institucionalidad al por partido. Por supuesto, no solamente eso, que entonces tú quieres presidir un partido, pero tú no vas a la convención de tu propio partido. ¿Y qué es eso? Yo creo que hay un problema que ella va a tener que decidir si va y no va, y me imagino que en el próximo programa analizaremos las consecuencias de eso. Yo pienso que hay cosas que se hacen explícitas y hay cosas que se hacen implícitas. Ella no ha dicho, voy a ir a una primaria. Ella ha dicho, de mil formas, implícitamente, voy a ir a una primaria sin decirlo. Ha criticado al gobernador. Cosas que el gobernador defiende, como por ejemplo el tema de energía eléctrica, el UMA, ella ha sido muy crítica. Sí. Ha hecho denuncias de que el gobierno, las agencias, que es la rama ejecutiva dirigida por Pedro Pierluisi, persigue a la gente que la está respaldando a ella. Yo creo que el mensaje más claro no puede estar. Okay. Lo más importante, si hay primaria o no hay primaria, pero si hubiera primaria, lo más importante no es la noche de la primaria, va a ser la mañana después de la primaria. Si los aspirantes en esa primaria, si lo hubiera, han podido disciplinar y aconsejar a sus simpatizantes de que el día después de la primaria estaremos todos con quien quiera que haya resultado nominado. Y con los vientos que han soplado hasta ahora, ¿usted cree que de haberla finalmente todo el mundo se puede agrupar? Yo creo que hay la capacidad, porque siguiente? fíjate que después de la cruenta primaria entre Pedro Rosselló y Luis Fortuño en el 2008, ganamos por 230,000 votos las elecciones. Así que obviamente la mañana después de la primaria, la inmensa mayoría de los PNP estaban unidos con el que salió favorecido la noche de la primaria. Bueno, ya el tiempo se nos ha acabado. Les damos las gracias por su sintonía. Recuerden que vamos a estar el segundo y el cuarto martes de cada mes debatiendo sin filtro. Vamos a estar recibiendo sus preguntas y como ustedes saben, esto es parte de todo el contenido que el vocero está preparando para ustedes en este año preelectoral, bueno, lo que se avecina, ¿verdad? Así es que manténganse conectados a El Vocero, a todas nuestras plataformas y nos vemos entonces dentro de 2 martes. Hasta pronto. Buenas tardes.